Estimado profesor, muy buenas tardes. Quien saluda el grupo 2, el curso de Metodología de la Investigación Científica con el tema Hipótesis. A continuación presentamos a los alumnos Muñoz Santillán Kenner, López Vega Judith, Quinteros Mesa Jimmy y quien me habla, Jan Sentaza Munido. A continuación vamos a presentar el tema de hipótesis. Para hablar de lo que es una hipótesis, estimado profesor, la hipótesis es una posición, una conjetura, una proposición, ¿no? Que establece la existencia en relación entre dos variables expresadas. ¿Esto qué significa? Que nosotros al buscar los fenómenos, los factores, las entidades, tenemos que someterlas a prueba. Si vamos a la definición exacta, lo que significa hipótesis, hipo significa bajo y tesis es la posición o situación que significa una explicación supuesta. Esta que está bajo ciertos criterios. Toda hipótesis, al formularse, se debe tener en cuenta que debe darse en forma afirmativa, debe de implantar la relación entre las variables, que la vamos a ver un poco más adelante, y deben dar la posibilidad a prueba con la relación expresada. Es decir, tienen que tener un poder predictivo y explicativo. Cuando nosotros planteamos nuestra hipótesis, tenemos que confirmar que lo que vamos a hacer tiene que ser comprobado. Y esa hipótesis va a tener ciertas formas que también van a ser explicadas por mi compañera en el tipo de hipótesis que se tiene, ¿no? Para nosotros poder hablar de la hipótesis debemos tener en cuenta las variables. Las variables están catalogadas independiente y dependiente. Entonces, la importancia de definir las variables es que deben referirse a una situación real, a lo que nosotros estamos buscando. Van a buscar una situación, una causa, dependiendo de que sean precisas, concretas, de poder observarse en la realidad y que puedan medirse, claro está. Y tienen que también ser claras, verosímiles y medibles. Asimismo, la hipótesis debe estar muy vinculada a disposición de ser probadas. Como habíamos mencionado, las variables dependientes, ¿no?, reciben ese nombre a las variables porque se debe explicar, a buscar el objetivo de la investigación. Y la variable dependiente debe ser definida como los cambios que va a sufrir por el sujeto a consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentado. Continúa mi compañero. Buenas tardes, profesora. Yo voy a explicar respecto a qué tipo de hipótesis se pueden establecer, las cuales son 4. La primera hipótesis de investigación, posiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Estas se pueden mencionar en 4. Que la primera sería descriptiva de un valor o dato pronosticado, que se utilizan a veces en estudios descriptivos para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir o observar. La otra, la hipótesis correlacionales, que especifica las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. La tercera, la hipótesis de la diferencia entre grupos, que se formula en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Y la última, la hipótesis que establece relaciones de casualidad, que no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y de la manera en que se manifiestan. Esta hipótesis establece relaciones de causa y efecto. Esta hipótesis se puede ver de 2 tipos, que la primera es la hipótesis causales bivariadas, que se plantea una relación entre una variable independiente y una variable independiente. La segunda, la hipótesis causales multivariadas, que se pueden mencionar varios ejemplos, como la relación causal multivariada, que se refiere a que varias variables independientes se relacionan con una sola variable dependiente. Otro ejemplo de relación causal multivariada con dos variables dependientes, que cada variable independiente se relaciona con las variables dependientes. Un ejemplo causal con la variable interviniente se refiere a que las variables se relacionan entre sí de distintas maneras. Y la última, que sería la hipótesis causal compleja multivariada, se refiere a que cuando las hipótesis causales se someten al análisis estadístico, que se evalúa la influencia de cada variable independiente en la independiente y la influencia conjunta de todas las variables independientes en las o dependientes. Ahora explicaremos la hipótesis nula, que se refiere a que constituye proposiciones acerca de la relación entre variables solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Ahora de paso a mi compañero. Gracias. Camila, buenas tardes, profesor. ¿Qué son las hipótesis alternativas? Como su mismo nombre lo indica, son una hipótesis de investigación. Son una hipótesis que se aplica
de acuerdo a la investigación que se ha hecho, ¿no? La hipótesis alternativa se simboliza como una HA y se formula de acuerdo a las posibilidades que se encuentran. Además, la hipótesis de mitigación y nula, en este caso, si encuentran las dos, pues ya no se formula o no se establece una hipótesis alternativa. De acuerdo a ello, podemos inferir cuántas hipótesis se debe formular en una investigación. Cámbialo, Jansen. En este caso, pues cada investigación es diferente, ¿no? Con diferentes variables. De acuerdo a ello, pues algunas contienen con gran variedad de hipótesis, porque el problema de investigación es un complejo, muy complejo, ¿no? O otras que simplemente tienen una o dos variables, ¿no? La calidad de investigación no está relacionada con el número de hipótesis. En este sentido, no se debe tener el número de hipótesis necesarias para guiar el estudio, ni más ni una menos. ¿Cuántas hipótesis se debe formular en una investigación, no? En este caso, pues una investigación podemos tener una o más, o una, dos o más hipótesis, de acuerdo a la información que vayamos analizando. La hipótesis nos indica que es qué estamos buscando o qué estamos tratando de probar, ¿no? Y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. En una investigación se puede formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable, hipótesis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales. La respuesta es sí. En una misma investigación es posible establecer todo este tipo de hipótesis, ¿no? Por lo que el problema de investigación así lo requiere. Supongamos que alguien ha planteado un estudio en una ciudad de Perú y sus preguntas de investigación e hipótesis son las que se muestran en la tabla, ¿no? Podemos tener varias preguntas de investigación y de igual manera varias hipótesis, ¿no? En este caso podemos tener varias interrogantes, ¿no? ¿Qué es la prueba de hipótesis? Es el proceso cuantitativo al cual se somete la prueba de escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, ¿no? En estas se basa en sí la hipótesis. Ahora bien, la realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, ¿no? Sino argumentar de acuerdo a lo investigado, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de la hipótesis? Bueno, es posible que alguien piense que con lo expuesto en cada capítulo, de acuerdo a la información que se investiga, queda claro el valor que tiene cada hipótesis, ¿no? De acuerdo a la información propiamente dicha, ¿no? ¿Qué ocurre cuando no se aporta? ¿Qué ocurre cuando no se aporta evidencia a favor de la hipótesis de investigación? Si bien es cierto, si no tenemos información, pues no podemos crear una hipótesis, ¿no? Esto nos lleva a que es muy raro en el caso de investigación no tener una evidencia, ¿no? Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación. Al formular una hipótesis es indispensable definir los términos o variables. Esto es necesario por varios motivos, ¿no? Para que el investigador, tanto los colegas, los lectores, los estudiantes en general, puedan tener un significado o los términos de la variable de la hipótesis, ¿no? Asegurar también que las variables puedan ser medidas o confrontar nuestra investigación con similitudes de acuerdo a los diferentes autores que hayamos investigado, ¿no? Definición conceptual constructiva. Trata, trata a la variable con otros términos, ¿no? La variable nosotros podemos definirlo de forma directa, por ejemplo, inteligencia emocional, y la definición conceptual, pues, es toda su definición como su propiamente dicho, ¿no?
Gracias, le doy pase a mi compañero Jimmy. Jimmy, tu audio, actívalo, por favor. Jimmy, no se te escucha. ¿Ya se? ¿Me escuchan? Sí. Ya, bueno. Bueno, a ver, decía, ¿no? La definición operacional constituye el conjunto de procedimientos y actividades que se desarrollan para medir una variable. Una definición operacional nos dice que para recoger datos respecto a un variable que hay que hacer esto o el otro, ¿no? Además, articular procesos de acciones de un concepto que es necesario para poder identificar la variable. Por ejemplo, tenemos variable, tenemos el crecimiento de tumores cancerígenos y nuestra definición operacional sería, pues, mamografías comparativas, recientemente con modelos de una función continua del tamaño del tumor, ¿no? Que consideran el volumen, el diámetro, el tiempo, y como la edad y la población donde se está haciendo el estudio. En el siguiente cuadro, por favor. Bueno, tenemos criterios para poder definir la definición operacional. Tenemos 4 criterios, que es la adecuación al texto, la capacidad para captar los componentes de la variable de interés, confiabilidad y por último tenemos la validez. Esta es una investigación que se tiene por lo general diversas variables y por lo tanto se formulan varias definiciones conceptuales para poder definirlo, el problemático. Bueno, muchas gracias. Estimado profesor, este sería nuestro aporte hasta aquí sobre hipótesis. Gracias, compañeros. Gracias, profesor.